fiebre el martes por la noche, entonces a eso se debió el hecho de que no viniera. Yo me perdí la presentación de junio, del 6 de junio, pero bueno, me incorporo hoy para presentarles algunos avances de mi tesis doctoral. En realidad no sería mi trabajo doctoral, sino un capítulo de mi tesis que platiqué con América y me pareció que podría resultarles interesante, precisamente porque lo que yo trabajo es una deidad muy novedosa en el área de los estudios mayas, una deidad muy poco estudiada que apenas estamos empezando a comprender, esta figura compleja que alcanzan a ver ustedes aquí, en este altar de Quilihuap, que se llama Yopat, es el dios Yopat, un dios muy poco estudiado, y que yo les quiero presentar hoy a través de la interpretación que hago en estos altares, donde lo encuentro con los atributos diagnósticos para considerarlo un dios de la tormenta, un dios de la tormenta o un dios del huracán. Por eso me parece que les puede resultar muy interesante aquí en el seminario de Tlaloc. Me da mucha pena que no se alcance a ver bien la proyección. Me informan que es porque se tendría que ajustar un poquito el proyector, pero bueno, lo que nos vamos a perder es un poco también lo que pasaba hace ratito con la ponencia de Alfonso. Finalmente nada más será alguna palabra de este lado, y aquí dice mito de la tormenta y la montaña en Quilihuap. Bien, el área de estudio en la que yo me he concentrado, por eso me dicen que soy guatemalteca, es el sur de Guatemala. La ciudad de Quilihuap fue una ciudad muy importante en la zona del valle del río Motagua, una ciudad estratégica durante el periodo clásico maya. Esta ciudad consta de 30 inscripciones, bueno, 31 inscripciones por una que acaba de ser descubierta el año pasado, y mi trabajo doctoral consistió en hacer antes que nada un corpus, armar perfectamente un corpus jeroglífico de la ciudad y trabajar la epigrafía. Yo a lo que me dedico en realidad es hacer epigrafía maya, no soy arqueóloga, no soy historiadora, yo vengo más bien del mundo de la filología, y entonces me he dedicado en estos últimos años a trabajar epigrafía maya. Entonces mi primer paso metodológico fue revisar todas las inscripciones de este sitio para tratar de imaginar cuál era la vida ritual a partir de lo que dicen los propios textos de Quilihuap, la vida ritual y los dioses de la ciudad de Quilihuap. Fue ahí donde me encontré esta deidad, a Yopat. En realidad no era ni siquiera ese el objetivo principal de la investigación, no conocíamos bien a Yopat, y se me presentó Yopat, se presentó allí de una manera tan contundente que tuve que concentrarme mucho en su estudio. Quilihuap es una ciudad estratégica en la parte sur de la zona maya durante el periodo clásico, porque está ubicada en una región plana, completamente plana, que es el valle del río Motagua, que está rodeado de varias sierras. Vemos aquí la Sierra de las Minas, tenemos aquí las montañas del Mico, la Sierra del Espíritu Santo y la Sierra del Merendón. Es decir, que en Quilihuap forma lo que conocemos como una llave. Más adelante les muestro la imagen. Se forma aquí una especie de U o llave que vamos a ver en un momento, lo cual la convierte en una región donde se generan muchas tormentas. Estamos al borde de las montañas, como podrán ver, y además con una entrada importante de vientos que vienen del Golfo de Honduras. Entonces eso la hace una ciudad donde se presentan inundaciones frecuentes y tormentas frecuentes. Al ratito les voy a decir por qué estoy enfatizando esta parte. Les mencionaba yo hace un momentito que lo primero que hice fue investigar las inscripciones de Quilihuap. Voy a ubicarme más cerca de esto. Quilihuap es una ciudad que cuenta con un corpus riquísimo en narraciones míticas. Ustedes conocen, muchos de ustedes, y si no habrán oído hablar de la estela C de Quilihuap, que es la estela que nos narra de manera más detallada en el área maya los mitos de creación, los mitos de la creación del tiempo, del inicio del tiempo, el 130000, esa era de 5126 años que va a terminar ahorita en diciembre, por 13 Bactu, ¿sí? Va a terminar para que empiece otra, ni un fin del mundo ni nada por el estilo, fin de una era y comienzo de otra. Esa narrativa acerca del fin del Bactu número 13 se encuentra de manera prominente en uno de los monumentos de Quilihuap, la estela C de Quilihuap. Entonces esto la hace una ciudad que ha sido muy atractiva para el estudio de narraciones míticas concernientes a específicamente los siglos 6, 7 y 8
después de Cristo. En el caso de los trabajos que yo estoy haciendo, donde yo estudio al dios Yopat, debo concentrarme en el siglo VIII. Se trata de inscripciones de que va más o menos del año 750 al 790 o al año 800 después de Cristo. Tenemos a esta figura central en las inscripciones de Quiriguá. Este es el dios Yopat. Aquí lo tenemos representado en algunos ejemplos de Quiriguá, que son estos. Y un ejemplo de otra ciudad, que es Yaxchilán, y aquí lo tenemos en un ejemplo de Copán. Pero les traigo varias representaciones para que ustedes puedan ir identificando sus atributos diagnósticos. Vamos a estar hablando de este dios. Me quedé pensando mucho ahorita que presentó Alfonso, lo importante que sería tener un acercamiento a un arma que siempre porta Yopat, que es esta manopla, como podrán ver ustedes, trilobulada, muy interesante. En ocasiones es cuatrilobulada, pero generalmente es trilobulada, y que no sabemos muy bien qué significa. Es una deidad que siempre porta este elemento trilobulado. Incluso cuando se empezó a ver a esta deidad, todavía no se sabía su nombre, no se puede descifrar su nombre, se le llamaba el dios anclado. Linda Shili, que fue una de las primeras personas que lo identificó, sin nombrarlo, sin saber cómo se llamaba, porque aún no se podía leer su nombre, lo llamaba el dios anclado, porque siempre aparece colgado o ensartado en esta manopla trilobulada, que además tiene marcas de agua. Esto en la epigrafía maya se conoce como marcas de lluvia, de agua, de tormenta o de cahuaca. Además, podrán ustedes ver aquí algunos atributos importantes. Es una deidad que suele estar acompañada por volutas de agua, lo cual nos indica que es una deidad vinculada con la lluvia. Cuando yo empecé a ver estos elementos acuáticos tan importantes en esta deidad, empecé a darme cuenta de que era necesario estudiarla como eso, como un dios de la tormenta, un dios asociado a la lluvia. Y eso me resultó difícil en un principio porque hay dioses de la lluvia muy famosos en los estudios mayas, que son Chac y Cahuil. Habrán ustedes oído hablar de Cahuil como un dios del rayo, un dios del trueno, y habrán oído hablar de Chac, que viene siendo un equivalente al dios Tlaloc aquí en varias regiones de Mesoamérica, pero como ustedes saben, existen siempre distintas advocaciones de las deidades en Mesoamérica. Es muy complicado el estudio de los dioses. Entonces yo me di cuenta de que no podíamos simplificar el estudio de esta deidad diciendo se trata de un dios de la lluvia y nada más, es otro Chac, otra forma Chac. No es otro Chac, es un dios en sí mismo con personalidad propia, un dios de la lluvia y de la tormenta, pero que no es Chac y no es Cahuil, es Yopat, y vamos a irlo viendo poco a poco. Yo lo que hice fue, lo que vamos a presentar ahorita, fue el análisis específicamente de dos monumentos en los que aparece de manera prominente esta deidad, que son los altares O' y P', que están en una plaza de Quiriguá que se llama la Plaza del Juego de Pelota. Existen distintas versiones de lo que podría significar Yopat, lástima que no se alcance a ver aquí muy bien. Lo único que estamos perdiendo es una Y en realidad, ¿sí? Tenemos aquí logogramas. Estas son formas de representación epigráfica, de cómo se hacen las lecturas epigráficas. Quien no esté familiarizado con el método epigráfico no tiene mayor complicación, porque en realidad aquí solamente tenemos 3 elementos o 4 en su nombre, que llevaron a David Stewart a proponer hace más o menos unos 10 años que debíamos leerlo Yopat, que, como se puede ver en varias de las imágenes que tenemos aquí, en realidad es un nombre, aunque no podamos traducir, que nos está hablando quizás de fundación o de fertilidad. ¿Por qué? Porque tenemos elementos iconográficos muy importantes en su nombre, como es el miembro viril, que quizás no se puede apreciar muy bien si no se conoce la epigrafía maya, pero que bueno, en este caso es una representación muy evidente, muy clara de lo que es una hoja Yob y un pene o un miembro viril, que es At, así se dice, At, Yopat. Entonces de ahí la lectura de Yopat para esta deidad. No sabemos qué significa, podría significar algo así como, bueno, le llamaban pene foliado o un pene de hoja, no sabemos qué significa, pero puede tener una relación con la fertilidad. No hay una propuesta concreta, pero sí sabemos que así sonaba. Esa es la interpretación fonética de su nombre, Yopat.
Ahora, yo lo que hice después del análisis epigráfico, de la lectura de los monumentos de Quiriguá y de haber aislado estos dos monumentos específicos, fue un análisis también iconográfico, siguiendo el método del profesor Harry Ketune, que es un epigrafista europeo, donde lo que él hace es buscar una designación amplia y una designación estrecha. Aquí yo quisiera nada más señalar, no sé si alguien está familiarizado con la iconografía maya, pero quienes lo estén sabrán que es muy complicado todavía seguir un método de análisis iconográfico en los estudios mayas, por difícil de creer que resulte, porque no hay mucho consenso en cuál es el método a seguir para hacer un análisis iconográfico cuando uno se topa con algo como esto. Son procesos realmente muy complicados. Yo lo que hice fue seguir el método de Ketune, identificar algunos personajes, un personaje como personaje central, y después tratar de describir sus atributos diagnósticos para ver quién es esta deidad, quién es este dios Yopati. En mi interpretación de los datos, ahorita vamos a ver en un ratito los monumentos que trabajé, los altares, y una de las conclusiones a las que yo llegué es que tenemos a este personaje Yopati en Quiriguá actuando como personaje central de un mito. Esto me llevó a concluir que el mito que se está describiendo, la narrativa ritual o mitológica que se está describiendo en estos dos altares de Quiriguá, está vinculado con la tormenta. Sería pues la formación de nubes tormentosas que después se proyectan sobre una montaña. Lo vamos a ver en un momento. Aquí tenemos una representación de un personaje que fue uno de los más famosos gobernantes de Quiriguá. Está representado en uno de los zoomorfos del grupo que yo estoy trabajando. Es el señor, se le conoce mucho como 18 Conejo. Ahora no voy a hablar de 18 Conejo, y sí, el 18 Conejo. Como el personaje que decapitó a 18 Conejo, perdón, se le conoce como el gran rival de 18 Conejo. Es un personaje de Copán muy famoso, a quien él le mandó cortar la cabeza. No sabemos todavía cómo traducir su nombre, pero él se llama Actiliu Chan Yopati. Es un personaje que fue muy importante, logró liberar a Quiriguá del yugo de Copán, del yugo de 18 Conejo o Huaxaclajún o Barca. Nada más les presento una imagen de él. Ahora, yo seguí un método muy complicado, pero que me llevó a tener resultados muy sólidos para hacer la interpretación y definir lo que es un mito, definir lo que es un dios. En realidad no voy a profundizar mucho en esto porque pues, se nos sigue demasiado tiempo. Nada más lo planteo para que ustedes vean que no es una mera interpretación que esté volando por las nubes, es una interpretación basada en datos muy estrictos y que está siguiendo un método muy estricto. Lo digo porque a veces a algunos epigrafistas se nos critica porque se nos dice que no tenemos método y que interpretamos demasiadas cosas. No, estamos basados totalmente en datos y estamos interpretando a partir de esos datos, utilizando estos dos monumentos como finalmente monumentos donde se puede relatar un mito, entendiéndolos como un texto, una unidad analizable y comparable en la que se puede reconstruir todo un planteamiento mítico. Bueno, es complicado en realidad pensar cómo podemos acercarnos a los textos, tampoco lo vamos a ver ahorita, pero lo que quiero que vean cuando les presento este tipo de inscripciones es que está narrado aquí el funcionamiento, el comportamiento ritual de la ciudad de Quiriguá, y que el dios Yopati tiene una presencia importantísima en sus inscripciones. El dios Yopati está presente en el nombre de por lo menos los últimos 4 gobernantes de esta ciudad de Quiriguá. Es decir, que de entre 60 y 70 años de gobierno de Quiriguá, después de este gobernante que les presenté hace un momento, sus 3 sucesores portaron en su teónimo, en su nombre real, el nombre del dios Yopati. Existía la costumbre en muchos gobernantes mayas de portar el nombre de alguna deidad en su frase nominal. O sea, tenemos algunos gobernantes que llevan lo que, bueno, yo he llamado un apellido sagrado, que acostumbran llamarse, por ejemplo, Awil o Xaclajún Awil. Tenemos otros que son Achac, tenemos, por ejemplo, Chac, de Naranjo. En el caso de Quiriguá, lo que hacen los gobernantes es llamarse, de alguna cierta manera, Yopat, Actiluchan Yopat. Tenemos Chancolo Yopat. Los últimos 4 gobernantes insertan el nombre de esta deidad en su nombre real. Y eso me llevó a mí a pensar que fue de hecho un dios patrono de esta ciudad.
Bien, ahora yo les traigo aquí algunas imágenes de los monumentos que vamos a ver, pero les traigo esta imagen para que ustedes vean un poco lo que les mencionaba yo hace un rato, la importancia que tienen las lluvias, las tormentas, los deslizamientos del lodo y los desbordamientos del río en esta región. Esta es una imagen que a mí me proporcionó el arqueólogo que está al frente del proyecto Quiriguá, que es el arqueólogo José Craso. Desafortunadamente se pierde ahí un pedacito, pero bueno, él me entregó estas fotografías para que yo viera los efectos que tuvo la tormenta Ágata hace apenas 2 años. Es decir, en Quiriguá el fenómeno de que se desborden los ríos cercanos y se deslice el lodo de estas montañas que yo les decía que están encerrando al Valle del Motagua es muy frecuente. Es muy frecuente. Este es uno de los altares que yo estoy estudiando y esta sería la deidad Yopat, él sería el dios Yopat. Es una especie de círculo que no es perfectamente circular, que tiene unos 4 o 5 metros de largo, tenemos todos los datos arqueológicos y es muy bajito, mide unos 50 centímetros de alto. Estos monumentos se encontraron ya muy tarde en las excavaciones de Quiriguá, por eso están muy bien conservados. En realidad los encontraron desde 1934, Aaron Morris y Gustav Tronfy los detectaron y empezaron a excavar. Había pasado ya más de 100 años de excavación en Quiriguá cuando se encontraron por pura casualidad estos dos monumentos enfrente de dos grandes zoomorfos. Entonces quiero que vean por favor la importancia de las lluvias y por qué estoy estudiando esta deidad precisamente como un dios de la tormenta, un dios en quien los mayas personifican el huracán, la tormenta, para conjurarla y para calmar su furia. Aquí tengo otra fotografía del otro monumento que yo trabajo, también completamente cubierto de lodo, también por la misma tormenta Ágata, en junio de 2010. La pasé muy rápido y la vamos a ver en un momentito. Solo quiero que vean dónde están ubicados estos monumentos. Miren, yo aquí tengo un mapa de Quiriguá, como les decía yo, está muy cerquita del río Motagua, de varios tributarios del río Motagua, el río Quiriguá, el río Jobuco, en fin, varios ríos. Y tenemos la gran plaza de Quiriguá, donde están casi todos los monumentos del gobernante que les presenté hace un momentito, que lleva el nombre de Yopat, Iliuchan Yopat. Y tenemos después la plaza del juego de pelota de la que les hablé hace un momento. Aquí es donde están estos dos zoomorfos, curiosamente a un lado de un juego de pelota. Lo menciono porque también pienso que podría haber asociaciones importantes entre el juego de pelota y el inframundo del lugar acuático. Aquí están el zoomorfo O y el zoomorfo P con sus dos altares respectivos. Son estos dos monumentos en realidad los que yo trabajo. Los dos altares que están enfrente de los famosos zoomorfos de Quiriguá. Bien, aquí tenemos los dos zoomorfos. Quizás este lo hayan visto, es más conocido. Está exactamente enfrente, aquí está el monumento que yo estudio, el altar. Este es el zoomorfo, son los dos zoomorfos con sus dos altares. Algunos les decimos los hotcakes porque son en realidad dos monumentos muy grandes que sí parecen un pan aplastado. Son pequeñitos, unos 50 centímetros de altura. Por eso tardaron en descubrirlos, estaban totalmente cubiertos de lodo. Bien, ahora me voy a ir ya un poquito más rápido y les voy a presentar los dibujos porque es muy difícil verlos. Los estamos viendo desde arriba, imaginen que estamos en visión satelital, viendo el monumento que yo trabajo, uno de los dos. Y aquí tendríamos a la deidad que veíamos hace rato cubierta de lodo. La tenemos aquí en un dibujo muy interesante de Michael Coe. Me importa sobre todo que vean estas volutas que están en torno de la deidad. ¿Por qué sostengo yo que es un dios de la tormenta, un dios del huracán? No Chak ni Kawil, sino un dios en sí mismo. Un dios que estaría conformando una triada de dioses de la lluvia, porque siempre está acompañado de estas volutas de agua y de otros elementos que nos hacen pensar en tormenta. Está colocado, no sé si pueden distinguir, sobre una montaña. Es complicada la iconografía maya, quienes estén familiarizados lo podrán ver con más facilidad. Yo les hice aquí un truco para resaltar un poquito esta figura que ustedes ven como T. Es en realidad el signo Witz, que en epigrafía maya se lee montaña. Witz, aquí dice montaña. Todo esto que vemos aquí es una montaña además llena de agua, como suele ocurrir en Mesoamérica, con una ave en la parte inferior viendo hacia el piso. Es complicada la iconografía, me interesa que vean a la deidad. Yo la extraje de aquí, está bailando entre nubes, la extraje. Este es el dios Yopat.
Sí, observan que tiene cuerpo antropomorfo y sin embargo rostro zoomorfo, sí. ¿Podrías señalar el rostro? Claro que sí. Sí, a lo mejor falta un poquito de foco, pero aquí está su ojo. Un buen truco para encontrar siempre a los rostros mayas que luego se pierden dentro de una iconografía muy compleja es buscar el ojo. Los dioses suelen tener un ojo cuadrado grande, como si fueran cuencas vacías. Un ojo cuadrado grande, aquí está su ojo. Tiene un elemento supraocular que podría ser un ceño fruncido y en realidad tiene rostro de jaguar, por eso es difícil quizá identificarlo. Tiene un rostro felino, una trompa está mirando hacia mí, o sea, tiene la cabeza torcida y el cuerpo está mirando hacia allá, hacia donde está Alfonso. Entonces está torcido y está bailando. Tiene marcas de agua en sus piernas. Aquí está un escudo que él porta, un dios de la lluvia, y aquí estaría, no se ve muy bien, pero aquí estaría el elemento, el hacha trilobular, bueno, no hacha, manopla trilobular que suele portar. Bien, tenemos el otro monumento que está aproximadamente unos 10 metros de distancia, es el otro altar frente al zoomorfo, donde también aparece este dios. Está en este caso visto de manera frontal, quizás sí. Es que no sé por qué es encima de la imagen. Aquí se ve mejor. Está visto aquí de manera frontal, yo lo extraje de la iconografía tan compleja y lo puse aquí a un lado. Siento que falta un poquito de... Se apagamos Tal vez se apagáramos la luz, a ver si no se duermen, pero me voy a ir rápido. No, es que sé que a veces puede resultar muy cansado estar viendo iconografía maya porque es compleja, pero lo que yo rescato de este segundo monumento, el monumento Peprima, el altar Peprima, es que vuelve a aparecer la figura de la montaña, ¿se fijan? Ahorita los voy a poner a los dos juntos para que los puedan comparar. Entonces está otra vez la figura de la montaña, otra vez la figura aviana aquí debajo, que no sabemos si es una guacamaya o si es un quetzal, pero es un ave asociada a una serpiente, y está otra vez la deidad, solo que aquí ya no parece estar bailando, sino que alcanzan a ver sus pies, se están incrustando en la montaña, como si él descendiera rodeado de volutas de agua. Estas marcas rojas que ven, esta T, es el grifo viento en maya, se lee Ik. Por eso resultó para mí muy importante el análisis iconográfico, porque finalmente es un dios asociado en el altar anterior a la formación de nubes y en este altar a viento y marcas de agua, como si fuera un huracán o una tormenta. Esos fueron los elementos iconográficos que me fueron llevando a esa conclusión. Ahora, yo les decía que le llamaban el dios anclado porque había estos ejemplos. Este es de Palenque. Aquí tenemos a esta deidad, miren por favor su rostro, un zoomorfo fiero, suele estar enojado, no sabemos si es exactamente el mismo o es una variación, una advocación distinta, pero el cuerpo es antropomorfo, siempre está desnudo, nada más con mantas, y suele portar esta manopla que puede ser tri o cuadrilobular. ¿Sí, Manu? ¿Preguntas? Sí, cualquier pregunta que tengan nos detenemos un momentito, es preferible para no. Perdón, sí. Eugenia, en este personaje no hay marcas de agua en las piernas. Sí, aquí las tenemos en este caso, aquí, mira, este claro. es el agua, este Sí, es sí. el agua. Ajá, aquí lo tenemos. Michael Poole llamaba el Rain Beast o la bestia de la lluvia, porque sí tiene asociaciones con la lluvia que efectivamente, como tú planteas, no se pueden apreciar en este caso en el cuerpo. Pero tiene aquí la marca de Kawah o lluvia, y tiene aquí el yash como si fuera un yash leopato, el primer leopato, algo así. Es complicado, pero sí que bueno que lo observas. Aquí estaría. Perdón, sí. ¿El ojo aquí es solar? No, aquí es ganchudo. ¿El ojo? Sí, el ojo. Lo que pregunta el profesor tiene que ver con un elemento que encontramos siempre dentro de los ojos y que puede variar en los dioses mayas. En ocasiones la pupila es ganchuda. Generalmente los dioses de la lluvia tienen una pupila como un ganchito. El elemento solar que plantea el profesor tendría que ser un ojo cuadrado, estrábico y mirando hacia arriba. O sea, si fuera un dios solar, estaría con una marca, con un cuadro. Literalmente aquí tendría un cuadrado y estaría yendo hacia arriba. Entonces, este es un dios de lluvia. Pero también, mira, otra observación, efectivamente tienes ahí el grifo de Kawah. Y tienes dentro del grifo lo que es el emblema de la lluvia. Pero lo que me llama mucho la atención es ese hueco que tiene en medio. Que a mí me sugiere, eso me sugiere una cueva, una metáfora de una cueva. Y de la cueva, dentro de la cueva sale el brazo,
Pero sí, ese elemento iconográfico lo encontramos desde la época de los olmecas. Tenemos un monumento que está en la colección de Humberto Knox. Se lo robaron o se los vendieron, no sé qué. Pero además de eso, sí, efectivamente, aquí aparece como un elemento compuesto. O sea, son dos elementos ahí ya juntos, es uno solo. Y son muchos, porque además algo que genera también confusión es que este tocado, esta manera de peinarse el cabello, la usa Chak, generalmente, pero este no es Chak. Ahora, entonces, es un Chak, es un dios de la lluvia, pero no es un Chak. Que te quiero contar. Sí. Existe un trabajo no recuerdo ahorita, pero es fácil de encontrarlo, que habla de armas, precisamente de armas que se han encontrado en contextos arqueológicos y que hay una que se parece a eso. Sobre todo a la primera que presentaste, que dices que es tú le llamas una manopla. Pero más que manopla es un arma. Sí, es un arma que bueno, no tiene la forma de hacha, es un arma muy, muy peculiar. Que habría que, en todas estas cuestiones que se publican en ese articulito, es un libro de sacrificio humano en Humberto Knox, y hay varios ejemplos de esas armas que son de por el tamaño. Podría ser de obsidiana o incluso pensar en pedernal. Sí, eso a mí me interesa mucho. ¿De qué material estaría hecha esta manopla? Hay que comparar. ¿Podría ser jade? El método comparativo será muy interesante que lo apliques desde tu iconografía y que te vayas al dato, que lo confrontes con el dato arqueológico. Porque sí, eso es lo que falta. No, y qué bueno que mencionas, claro, lo de la cueva, esto es importantísimo. O sea, en realidad aquí efectivamente lo que se ha estudiado de este elemento cuatrilobulado, y además no sé si alcanzan a ver que tiene hojitas alrededor, es que podría ser precisamente una imagen de la cueva, una representación de la cueva como señal de fertilidad y como lugar donde brota el agua, brota la vida, y está asociado a este dios. Pero vamos a ver si quieren otros ejemplos, porque algunos han propuesto que en realidad el dios que yo estoy estudiando en estos monumentos o altares es el dios G1, que sería y este otro dios, un dios G1 en distintas representaciones, y yo afirmo que no. Miren, aquí tendríamos los ojos solares de los que hablamos. Esta sería la mirada asociada más bien al sol, pero no es este mismo dios. Tengo distintos argumentos para plantearlo. En realidad este dios tiene una particularidad que es esta. Tiene una marca aquí, es muy particular o sea, esta voluta acuática, y estas marcas son muy particulares de una deidad del Palenque, que no es el mismo dios. O sea, nos estamos enfrentando a una deidad muy complicada, muy compleja. Se parece a que sería Chak. ¿El tipo de diente, qué te refiere? ¿Que puede ser un diente de qué? Porque eso es cíclico también. ¿Es cíclico o qué es otro? Porque yo lo veo muy diferente ahí. ¿Cuál ejemplo? No, es el tiburón. El tipo de diente que tiene es puntiagudo. Sí, no es cíclico. Este es tiburón. Sí, este es G1, este no es mi dios, no es Yopat. Efectivamente, como apuntas, este es un elemento iconográfico muy importante, es un piquito, un triangulito, es diente de tiburón. Mi dios tiene la forma de ic o viento en los dientes, como si fuera una T. Exactamente. Ese es otro rasgo distintivo. Entonces no es este dios, tampoco se trata de este Chak, que además tiene un tiburón en la mano, pareciera, y tiene también este diente distinto, y un atributo diagnóstico muy importante del Chak famoso, de la Aremaye, que es en realidad esta orejera en forma de concha. Mi deidad no la tiene, Yopat no tiene esta orejera. Tiene otros atributos diagnósticos asociados a la lluvia. Con este peinado, sí, como suele parecer Chak, pero no es Chak. Es una representación distinta de otra deidad de la lluvia, quizás en un patronazgo local muy particular. Les voy a presentar otros elementos que me llevaron a empezar a analizar por qué se está narrando aquí un mito de tormenta. En estos altares que vimos hace un momento tenemos este tipo de personajes de nariz puntiaguda. Este sería el ojo, para que nos ubiquemos. Y en este caso, precisamente la pupila del ojo está formada por marcas de viento, y hay muchas otras asociaciones del viento. Es lo que a mí me llevó a plantear que se está narrando aquí un mito del nacimiento de una tormenta que se precipita sobre la montaña.
o viceversa. Una montaña de la que surge una deidad que después forma una tormenta. O sea, no podríamos saber en realidad cuál es el orden de la narración, pero sí podríamos afirmar que hay viento, que hay lluvia, que hay relámpagos y que hay tormenta. Miren, yo aquí hice un análisis comparativo de 10 rasgos o atributos diagnósticos compartidos entre las dos deidades. Bueno, corrijo, entre la que yo aseguro que es la misma deidad en dos posiciones distintas, aquí en una representación frontal, insertándose en la montaña, como vimos hace rato, o surgiendo en la montaña, y aquí bailando, en este caso le quité las volutas, pero recuerden que rodearon de nubes o volutas. Y es lo que me llevó a proponer al comité sinodal y a mis compañeros de posgrado que se trata del mismo Dios, es la misma deidad, solo que en un caso lo vemos de frente y en otro está bailando. Por eso pienso yo que se está describiendo un mito. Ya sea que se forme primero la montaña y después que se forme la tormenta y se precipite sobre la montaña, o que surja de la montaña este Dios y después se conforme la tormenta. Más allá del orden, estos son los rasgos compartidos. Lástima que se ajusta de manera un poquito extraña la pantalla y algunos se empalman, pero bueno, creo que se alcanza a ver bien más o menos el análisis que yo hago. La misma ceja trilobulada, el mismo ojo grande cuadrado, el rostro zoomorfo, el colmillo animal, dientes humanos que además luego forman, aquí no se ve muy bien, pero forman una T. Tenemos también un elemento muy importante que son serpientes, quizás no las distingan bien, pero aquí hay un ojo grande con unas fauces abiertas en una serpiente. Entonces esta deidad suele ir cargando serpientes, precisamente, eso fue uno de los argumentos más fuertes que yo encontré para decir que sí se trata de él, precisamente porque serpiente en maya se lee Chan, y esta deidad en los nombres de los gobernantes de Quiriguá se llama Chan Yopat, o Yopat del cielo, porque Chan significa serpiente pero también significa cielo. Entonces pienso que de hecho aquí está escrito el nombre Chan Yopat, completo. O sea, es una deidad así como tenemos un Chanchak y un Chancahuil, que son advocaciones distintas de Chak y de Cahuil. O sea, hay un Cahuil hay un Chak de las aguas quietas, hay un Chak del cielo, hay un Chak del inframundo, igual tenemos un Yopat del cielo, que viene cayendo del cielo, y eso fortaleció un poco más mi propuesta, mi hipótesis. Ahora, sé que es complicado ver esto, ya casi estamos terminando, no me alargo mucho, pero sí me parecía importante mencionar aquí en este seminario que es posible realizar este tipo de análisis iconográficos más allá del trabajo epigráfico, y que vale mucho la pena porque lo que nos ayudan a descubrir son las particularidades de los dioses de la lluvia en el área maya durante el clásico. Se ha manejado a lo largo de muchos años, por falta, claro, también de datos epigráficos, que tenemos a un dios que es Chak, como les decía yo hace un ratito, y tenemos un gran dios que es Cahuil. Lo que estamos encontrando en años recientes es que los dioses suelen ser patrones, suelen tener patronazgos muy locales. A veces son un poquito más regionales, tenemos dioses que se conocen en regiones muy amplias, tal vez como Cahuil, pero que tienen particularidades en cada ciudad maya. Esto es muy importante dentro de los estudios del pensamiento religioso y la práctica ritual de los mayas, porque nos habla no de una homogeneidad, sino de una gran variación en la vida ritual de los mayas del clásico. Es mucho más compleja de lo que pensábamos, y de por sí ya estábamos espantados, ahora estamos más. Tenemos aquí una particularidad. Y en el caso específico de Quiriguá, pues lo que yo encuentro es esto, esta deidad que está jugando un papel central en la vida de Quiriguá, relatando historias míticas, asociándose a tormenta, a lluvia, a viento, y llevándonos entonces a conclusiones muy interesantes que ahorita voy a tratar de plantear. ¿De qué me sirve a mí finalmente estudiar este mito de la tormenta en Quiriguá, más allá de si la tormenta se forma en la montaña y después revienta o viceversa? Les comentaba yo hace un rato que Quiriguá es una ciudad altamente inundable. De hecho, el nombre, el glifo del nombre de la ciudad de Quiriguá es Icnab, pues el lugar es Icnabinal, que vendría siendo, en castellano diríamos, el lugar del pozo negro, o lugar de las aguas negras, de las aguas oscuras. Ic, además de viento, significa negro, significa oscuro.
Entonces, yo creo que es muy importante estudiar estas representaciones de la montaña, de los lugares asociados con tormentas, con un dios de la lluvia furioso, cuya furia es necesario conjurar precisamente porque Quiriguá es un lugar inundable. Y entonces una de mis propuestas es, Quiriguá es una ciudad chiquita, muy pequeñita, extrañamente no tiene grandes construcciones, no tiene grandes pirámides. Mi planteamiento es que nunca fue necesario hacer estas grandes construcciones en Quiriguá, precisamente porque fue pensada como una ciudad ritual construida allí, particularmente allí, en ese lugar inundable, para conjurar la furia de las montañas personificadas en este dios urbano. Es decir, no fue pensada como una ciudad gigante, como en el caso de Copán, que estaba cumpliendo otras funciones, sino como una especie de apéndice, porque además nace como apéndice de Copán, una especie de apéndice ritual, cuya funcionalidad tiene que ver específicamente con eso, con rituales asociados a tormenta. Por eso la ciudad se llama el lugar del Pozo Negro, para eso se construyó ahí. Tiene aproximadamente 1 metro de profundidad toda la gran plaza y se inunda horrible de veras cuando llueve. Entonces, algunos investigadores han detectado que las figuras centrales en la plaza de Quiriguá, estos grandes zoomorfos, son figuras acuáticas. Tenemos anfibios, tenemos ranas, cosas extrañas, no sabemos si batracios, bueno, finalmente animales asociados al agua. Entonces podría haber sido esa precisamente la función de Quiriguá. No sería un error de los mayas el haber construido una ciudad que a cada ratito se les inunda, eso es lo que estoy planteando. No, para eso se construyó, para que se inundara, para que bajara la furia de la montaña, de este dios que surge de allí, de la montaña, para que bajara Yopato, Chan Yopato, y se pudiera conjurar esa furia y se pudiera generar a partir de la lluvia y a partir de la inundación un mundo de fertilidad y de vida en una etapa distinta. Sí. ¿Toda la ciudad se inundaba por completo o solamente la plaza central? De toda la ciudad, es que es muy pequeñita. Toda la ciudad. Nada más es la plaza central, esta plaza de pelota que les planteé, y una parte un poquito más alta, de unos 15-20 metros de alto, donde estaban los gobernantes, pero también tiene una plaza inundable. Un poco lo que pasa aquí con lo que han estado encontrando en Teotihuacán, en la ciudadela, que resulta que podría haber sido pensada específicamente para inundarse. Por eso se inunda tanto, bueno, lo que estaba planteando últimamente Sergio Sánchez, habría que ver, pero que es una idea que se repite en muchas ciudades mayas. Resulta que hay plazas gigantescas y uno dice, bueno, ¿y por qué no le pusieron un lugar para drenar? No, es que la intención era que se inundara y se volviera un espejo de agua. Pero habría que ver, sí. Una cuestión muy importante para la exposición. Sí. Ahorita eso nos lo estás explicando tú, qué bueno. Pues sería muy importante que incluyeras un corte del arqueológico del sitio. Dices tú que es muy pequeño. Sí. No sé qué te estás fundamentando. El arqueólogo dice que es muy pequeño. Todos. Yo pienso que lo que nosotros vemos, esas placitas y estas rocas de rocas lavadas, es una parte muy pequeña de lo que es el sitio realmente. Se han hecho estudios te lo digo porque yo he estado a un ladito en Copán, viendo cómo está lloviendo en Quiriguá. He visto esas piedras cuando se empieza a inundar. Entonces sería muy pertinente que utilizaras el dato arqueológico. Existen los cortes y los alzados para que sea más explícita tu exposición. De hecho, esa es una. Y la otra es que estos dibujos son excelentes. Pues ahorita hay que saber qué pasó con la predicción, pero yo creo que sí deben de ser unos dibujos más, dada la complejidad de la iconografía que tú manejas y todo esto de los mayas, que es muy barroco, si se me permite utilizar el concepto. Se requiere de dibujos muy precisos. Sí. Incluso del manejo que sí lo tienes, del color y los elementos psicográficos diagnósticos. ¿Sí? O sea, está muy bien utilizado tu método de desglose, pero como que se van perdiendo muchas cosas por la calidad de las imágenes. Sí, me gustaría que las vieras en la computadora, son perfectas. La claridad de mis imágenes es perfecta. Está trabajada durante 4 años y está trabajada en Photoshop. Aquí no se aprecia. Sí, se ve muy pixelada esta parte. No pasa eso. Por ese lado no hay que preocuparse mucho. Hay de veras dibujos excelentes y son los que yo manejo, los mejores dibujos que hay. Y de hecho tengo también mis propios dibujos ya corregidos de muchas cosas. Se ve muy bien. Lástima que aquí sí está, la proyección está muy pixelada, muy brillante.
vemos brillante. No, no está tan bien. Y de Teotihuacán. Permíteme te respondo la otra cosa de la arqueología. En cuanto a la arqueología, tengo todo un capítulo de arqueología en mi tesis, todo el primer capítulo. Nada más que en una presentación así pues sería demasiado tiempo. Pero sí, gracias por la sugerencia, claro que lo contemplé. Así empieza la tesis. Y una aclaración de Teotihuacán. La ciudadela, esa propuesta de que tú dices que se inundaba, la ha hecho Gómez. Gómez, que es el responsable del proyecto de la excavación de frente al templo de las especies plumadas. Pero, ahí viene el pero, que él también encontró drenajes. O sea, drenajes que permiten que la ciudadela se limpie, se deshaga en un momento. Es muy probable que manejaran el agua intencionalmente. O sea, que se taparan ciertos drenajes que son los que desahogaban la ciudadela y que lo dejaran en un momento dado llena para algunas ciertas ceremonias. Ajá, y luego no sé, o sea, sí existen sistemas de desagüe. Sí, claro. Y lo mismo ocurre en Copán. O sea, en Copán lo que encuentra Bárbara Fash en un trabajo que hace con Instagram, lo que encuentra Bárbara Fash es esa probabilidad de que lo que hayan hecho los mayas en Copán es manejar el agua. Entonces dejar algunas zonas inundables por un tiempo y luego drenar. Y podría haber ocurrido exactamente lo mismo en Quiriguá. O sea, que se tuviera la plaza como un espacio inundable justamente en un momento específico ritual y después se libera el agua. O sea, no les causa problema pues la inundación. La inundación es ritual y está controlada. Sí, pero para eso estaban los datos arqueológicos. Sí, los tengo. De desagüe. Sí, los tengo, sí. Hay unos trabajos de Ashmore, que estuvo desde los años 80 y que presenta incluso un libro ya muy interesante en 2007, con toda la investigación de arqueología periférica de Quiriguá y de manejo de aguas, y de pozos, y de manejo incluso en las casas, en las pequeñas casas. Sí, no, hay muchísimo trabajo, así que bueno que lo planteas, claro que es bien importante. De esos datos precisamente surgen estas interpretaciones, de todos esos datos. Y entonces un poco, no sé cómo andamos de tiempo, creo que queda ya poquito y debo terminar, pero en conclusión, sin meternos a lo que tiene que ver con la parte del análisis epigráfico y que en realidad puede resultar muy cansada, sí quisiera yo nada más decir que me parece muy importante que se hagan este tipo de trabajos de estudio iconográfico basándose también en la parte epigráfica, porque en la epigrafía lo que hacemos es encontrar a esta deidad, detectar la importancia que tiene la vida ritual, identificarla dentro de los nombres de los gobernantes. Sé que es difícil de ver, son demasiados glifos en un momento dado, pero finalmente lo que ocurre es que no se separa, no hay una distancia entre lo que ellos están diciendo en sus textos y lo que podemos ver en la iconografía. Y un último comentario, se abre demasiado, un último comentario acerca de la importancia de este dios Yopat en estos dos monumentos que estoy trabajando, es el tamaño que tienen estos monumentos, aproximadamente 5 metros de diámetro. Es muy importante porque difícilmente encontramos en la iconografía maya del periodo clásico representaciones o personificaciones de dioses tan grandes. Generalmente las encontramos así pequeñitas. Esto, claro, no lo vemos así, en realidad son glifos pequeños, digamos máximo de unos 20 centímetros de ancho. No, este no. Este personaje mide aproximadamente 3 metros de largo, es muy impactante, es muy impresionante. Y el valor tremendo que tiene el tamaño en que se presentan estos dos dioses en Quiriguá es que a mí me ha permitido hacer este tipo de análisis de manera muy detallada, porque todos los rasgos, todos los atributos diagnósticos, bueno, hasta las uñas de las manos y las uñas de los pies se distinguen perfectamente. Es gigante, es muy raro. Es muy raro que encontremos en la iconografía maya estas representaciones tan grandes de un dios. A lo que voy es a que no tenemos representaciones en variante de cuerpo completo y de tamaño natural, por ejemplo, de Chac. Hay una o dos que se encontró una vez en una cueva que podría ser Chac, que está muy roto, muy maltratado. A Cahuil, a Dios Cahuil lo tenemos en representaciones pequeñas, máximo quizás de 1 medio metro, 40 centímetros. No, estos son 3 metros, es una deidad gigantesca impactante. Y eso vale mucho la pena tomarlo en cuenta cuando se hace este tipo de análisis. Entonces, en conclusión, mi propuesta es que estos dos zoomorfos, acompañados de los dos altares O' y P', lo que están haciendo es finalmente presentarnos a este dios Yopat en dos versiones distintas,
acompañado de todo un escenario virtual que nos falta todavía descifrar por completo, pero que sí nos habla, sí nos permite afirmar pues de una particularidad ritual en la zona de Motagua, específicamente en Quiriguá, que tiene que ver con un dios patrón que es Yopat, y ese dios Yopat está representado en Quiriguá específicamente como un dios de la tormenta. Digo, aquí lástima que no se puede ver esta parte, porque sí, lo podrían disfrutar bastante. Incluso lo moví un poquito, lo incliné un poco para que lo vean más recto a él. Aquí está su rostro, sus manos, todas sus asociaciones. Y aquí estaría lo que yo propongo como una secuencia, o bien se forma la tormenta y se derrama sobre la montaña y de hecho rompe la montaña, o bien puede ocurrir lo contrario. Se forma la tormenta dentro de la montaña y después se protege. Y entonces, en conclusión, bueno, tanto el altar O' como el B', lo que nos están describiendo es este mundo huracanado, tormentoso, que refleja la realidad y el contexto de los habitantes de Quiriguá. Y además la cantidad de ejemplos de esta deidad me llevan a afirmar de manera ya muy contundente que tenemos que empezar a trabajar y estudiar a Yopat como patrón, como un patrono de esta ciudad, de Quiriguá. Bueno, ya nada más les puse unas imágenes. Este sería el roquete del que les estoy hablando de manera ofensiva, es el monumento. Y lo que ya les había comentado, que podría ser un espacio inundable. Este sería el zoomorfo, este es muy famoso, este zoomorfo. Aquí vemos al gobernante Castillo Yopat y estos son los altares. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Más. Una pregunta. Este es un tema bien bonito, sí. ¿Qué cuenta el mito? ¿Qué cuenta el mito? Eso es lo que tenemos, porque desafortunadamente en la narrativa lo que se hace son rituales para este dios, pero no se dice qué está pasando afuera. Entonces yo propongo dos cosas, una de dos, o nada más nos está narrando cómo se forma una tormenta a partir de la montaña y después esta tormenta se proyecta porque la deidad está mirando de hecho hacia la gran plaza, o viceversa. O sea, tenemos una tormenta que se forma en la gran plaza, se mueve hacia la montaña y después se proyecta, pero sería en realidad nada más eso, la formación de la montaña, de una tormenta asociada directamente con la montaña en el caso específico. Hasta ahí tenemos la información. ¿Alguna pregunta? No sé. Valerio. Ok. Mira, ahorita que me estás platicando todo esto, me estoy imaginando el lugar que no conozco, Quiriguá, pero creo que es un lugar proclive para que los huracanes le peguen con mucha fuerza. Porque, como dice, hay un corredor, no hay montañas que detengan un poquito esta fuerza y entonces entran muy duro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, como dices, el Dios está refiriendo a lo mejor a la lluvia específica, pero del huracán. Sí, de hecho, es que fíjate que la máquina no me lee los efectos que trae, porque traigo la tormenta así reproducida, de qué manera entran los vientos en esa zona y cómo se regresan, pero no me lo lee. Hace ratito que estuve en el mapa, no me lo leí. Quizá porque mi programa es muy viejito. Pero sí, efectivamente es un lugar propenso a tormentas y huracanes. Y no va a ser una planicie, ha de haber sido una zona agrícola muy importante. Yo creo que para hacer Quiriguá una zona chiquita, pero tener tantos recursos para hacer este tipo de monumentos es porque tenía alguna fuente especial de ingresos que pudieron venir de la agricultura. Y esta agricultura, yo creo que parte de eso era por las venidas, bajaban los ríos con humedad, con suelo nuevo, y que de alguna manera hacía que siguiera siendo muy rica esta zona, un poquito como las venidas del Nilo, que traen sedimentos, traen humedad y todo eso, y hacen que sea una zona agrícola muy importante. De esta manera, yo me imagino, no tengo ningún dato, nada más es así, por lo que tú me platicas, que pudo haber pasado, ¿no? Que era una zona agrícola muy rica y que esto, a lo mejor los huracanes la afectaban, pero también la beneficiaban, ¿no? Es como las erupciones volcánicas, o sea, así te amuelan, pero también te fertilizan. A la larga traen más beneficios que
de destrucción, ¿no? Sí, todo esto lo han estudiado, pero en los años 70 y 80 los arqueólogos del grupo que estuvo trabajando allí, y muy específicamente Wendy Ashton, ella también ha trabajado esa parte de qué fue finalmente lo que llevó a que los habitantes de Quiriguá pudieran sobrevivir en un lugar tan pequeño y dependiendo totalmente de Copán. Ella habla de la agricultura de maíz, ella habla de siembra de maíz, siembra incluso de cacao, y está proponiendo que se trabaja en el cacao. Y no sé si conocen Quiriguá, algunos de ustedes, bueno, varios me han dicho que sí. Ahorita Quiriguá, toda esta zona de Quiriguá para llegar son platanares gigantescos, es Bandera, todo lo que antes era la United Fruit Company, que ahora es Bandera. Es un lugar impresionante, hay que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros de plátanos, entre los plátanos para llegar a Quiriguá. Sí, es una zona muy, muy fértil. Muy fértil. Y sí, de hecho, en alguna ocasión alguien me propuso eso, que por qué no estudiaba yo esta parte de las inundaciones, como tratando de asociarla un poco con la agricultura estilo norte de África, específicamente el Nilo, y sí, lo estuvimos viendo ya en el capítulo de la arqueología que estuvimos trabajando. Es bien interesante. ¿Cómo asociar finalmente este dios tormentoso, huracanado, furioso, con la fertilidad que viene después de la tormenta? Sí, lo tratamos también en una parte. Digo, lástima que aquí nada más estamos viendo un pedacito, ¿no? Pero es muy interesante. Sí, gracias por la observación. Había otra pregunta. Quiero preguntarle, ¿qué animales son los que están frente a los dos altares? ¿Es diferentes animales? Parece una cabeza de serpiente en ambos casos y pareciera estar diciendo algo. Ahorita le muestro. Gracias. Sí. Es que no sé si aquí debe estar. Me falta una. Aquí está. Sí, esto pareciera, de hecho tenemos una reproducción exacta aquí en el Museo Nacional de Antropología, en el jardín, donde dice no pasar, que hay ahorita ya una tirita amarilla, yo me paso, porque antes sí se podía entrar, lo vemos desde que ingresa más o menos a la zona de la fuente y voltea, por ahí está el zoomorfo, está muy escondido, entonces bueno, hay que meterse en la zona prohibida y llegar ahí a una reproducción hermosísima. Sí, lo que yo estoy planteando, de hecho también en mi tesis, es que tenemos una cabeza de serpiente, estos serían sus ojos. En realidad las rodillas en forma de flor de loto del gobernante serían la parte frontal de la serpiente, que en realidad no sería propiamente una nariz, pero es exactamente esta parte. Aquí no se ve muy bien, pero tengo muchas imágenes de este zoomorfo que desafortunadamente no traigo, porque estoy trabajando ahorita aquí nada más el USB, no conecté mi compu, pero sí parece una gran cabeza de serpiente. ¿La otra es semejante? Sí, nada más que la otra desafortunadamente se encontró quebrada porque la atravesaba un árbol que había crecido en el centro. Entonces es muy despreciado, de hecho, el zoomorfo P. El zoomorfo O no lo quiere mucho la gente, no le hace mucho caso, el que está frente al otro altar, precisamente porque se le encontró muy quebrado, casi no se ve nada. En la parte de atrás tiene lo que pareciera ser un jaguar, se alcanzan a ver las pausas, es un jaguar, pero está muy dañado, sí, está desafortunadamente muy dañado. Gracias. Sí, ahorita le busco mientras no sé si hay otra pregunta. Doctora, ¿Había alguien más, no? ¿usted? Ah, No sé quién más está ¿qué te sugiere el movimiento tan dinámico del bailador? Una ceremonia violenta, una ceremonia con una danza muy activa, o es una particularidad de la deidad? Me parece, doctor, que es la formación de la tormenta, es decir, una especie de personificación de la tormenta, pero una tormenta con toda la fuerza, porque además tenemos símbolos de oscuridad o de negrura. Entonces me parece que lo que está indicando este danzante es que se están formando un cielo atribulado, un cielo tormentoso, oscuro, negro, y que se va a producir una gran tormenta. Creo que eso podría estar indicando, en este caso, el baile tan pronunciado de la deidad, pero no lo sé, bueno, no tengo muchos elementos. Me hace pensar en una figura que está en el Tajín, en el edificio 5, que precisamente le llaman Tajín, el dios de la tormenta también, en donde es
un monumento, es decir, una especie de estela medio triangular, en donde está la cara y todo el cuerpo está torcido. Igual, pero de una manera muy abstracta, ¿no? Esto es muy naturalista. Sí, sí. Y es difícil encontrar ejemplos tan naturalistas. Es muy difícil, y por eso también no lo habíamos estudiado mucho. Con esa torcedura, pues, ¿quién? Sí, sí, pero qué bueno que lo menciona, y también hace un ratito lo decía Pacho, es que es necesario para mí ahorita estudiar, bueno, en el último capítulo de la tesis precisamente eso es lo que planteo, es necesario estudiar esta deidad Yepat, moviéndome hacia otras regiones, porque efectivamente encuentro muchas similitudes, bueno, con Cosijo y deidades de toda esta parte, pero también con Olmecas. O sea, también estas fauces del jaguar, esta forma de la cueva en la boca o la fauce del jaguar, eso también lo estoy argumentando ya en la última parte. ¿Y la tortuga? ¿Dónde quedó? No sé. ¿En Quiriguá? Está en la Gran Plaza, pero no sé si es una tortuga. ¿No tienes ninguna hipótesis al respecto? Sí, lo que les planteaba yo hace un ratito. Mira, nada más muestro el zoomorfo. Sí, aquí evidentemente ya le quitaron el árbol, pero tenía un árbol atravesado a la mitad cuando lo encontraron. Entonces está totalmente quebrado, solo se ve un pedacito de aquí y en la parte de atrás un animal, un jaguar, pero todo lo demás está roto a diferencia de este. Sí, o sea, mi hipótesis es porque no sabemos si es una tortuga, es que es una tortuga, pero una tortuga que parece iguana, y una iguana que parece rana, y una rana que parece sapo, y es muy complicado. Pero bueno, mi teoría es que sí, son finalmente figuras híbridas vinculadas con un mundo acuático que están colocadas ahí en la Gran Plaza precisamente para que llegue a reproducirse una especie de mar primordial o de mundo primigenio donde todo era agua y oscuridad. Estos son todos compuestos. Todas las deidades. Sí, es muy complicado. Estamos hablando de unos momentos que están en el centro, sí. No traigo aquí porque es muy complicado. Están aquí. O sea, del zoomorfo. Sí. En ese planito que acabas de enseñar, ¿dónde estaría la estelota esa grandota? La estela C de la que decía está aquí. No, la grandota. La E enorme. Es la estela más grande que tenemos en la Alemania, y es una enorme, es esta. La E mide 10 metros, 7 metros al aire y 3 metros bajo tierra. Está en el centro de la plaza. Sí, está en el centro. De hecho, parece que en el corazón lo que está es el zoomorfo G, que parece tortuga o rana o sapo, o lo que vaya a resultar iguana, no sabemos, pero sí, ese está aquí, junto a la estela E y junto a la estela F. Yo tengo miles de fotos de esos, pero bueno, no las traigo aquí en este trabajo. Son muy interesantes, son personajes raros, son movimientos extraños, y en la base de estas grandes estelas hay también unos dioses muy complicados, muy difíciles, no estudiados, no están estudiados todavía. Nos falta mucho para entender Quiriguá, pero ahí vamos. Pues eso al menos estamos proponiendo que hay una figura central que se llama Yopaki, que era el dios patrono y que era un dios huracán. Hasta ahí es donde podemos llegar, hasta ahí es hasta donde yo me atrevo a afirmar que sí tenemos. ¿Ese es el grifo emblema de Quiriguá? No, este es un grifo introductor, es el inicial de uno de los. No les traje el grifo emblema de Quiriguá. No, el grifo emblema de Quiriguá, qué bueno que lo mencionas también, parece, no está leído, no está interpretado, pero parece, desde mi perspectiva, un rayo con lluvia alrededor, pero no, aquí no lo traigo. Lo traigo en otros documentos. No, lo que estábamos viendo era este Más que también es. Sí, más preguntas. Sé que ya se hizo muy tarde, perdón. Yo tengo preguntas. Sí, pero como yo soy de tu club de fans, entonces. ¿Del club de fans de Yepat? No, del tuyo. Tienes un club del señor Stamoto. Yo te iba a preguntar también, como preguntó la maestra, si hay manera de tener algún mito registrado sobre la tormenta que nos acerque un poquito a esto que tú estás planteando. La pregunta no es la misma que dice el mito, sino ¿habrá alguno que podamos de alguna manera vincular, relacionar, acercarnos a esta deidad, aunque no sepamos exactamente quién es? Aquí en Quiriguá no. En todas las inscripciones de Quiriguá
150 páginas. Pero a lo mejor no hay inscripciones en relatos actuales. Sí, pero eso te iba a decir, hay otros elementos de estudio que nos pueden acercar a estos mitos de formación de tormenta y precipitación de la lluvia asociados a la montaña. Y que además son compartidos con Mesoamérica. Eso sí no sería exclusivamente maya, sino que se relacionaría mucho con lo que han hablado de Johanna Roba y otras personas que describen toda la importancia de la cueva y la lluvia asociada a la cueva. En vasijas mayas del periodo clásico sí tenemos algunos relatos donde pudiera estar apareciendo este dios Yopat, vinculado precisamente a una historia sobre lluvia y tormenta, pero los glifos tampoco hablan de eso. ¿Sabes qué pasa? Me digo, es una hipótesis que yo tengo, porque luego nos desesperamos mucho los epigrafistas cuando vemos que lo que viene arriba, lo que se narra en los glifos, no coincide con lo que viene en el vaso. Y son mitos formidables que están allí narrados, pero no están descritos en los glifos. Nada más dice, he aquí el vaso para tomar cacao del señor fulanito y se lo dio sultanito de tal. Y la fecha también es buena. Pero no nos habla de la escena que estamos viendo. Lo que yo estoy pensando y he propuesto con algunos otros compañeros es que finalmente no vienen en la narrativa estos mitos porque son demasiado conocidos. Claro. No se tienen que explicar. No se tiene que explicar, es como si nosotros esperáramos ahorita en un billete donde aparece el escudo mexicano, que alguien nos explicara el escudo mexicano. Pues no nos lo explicaría nadie, nos dice cuánto vale el billete, cuál es su denominación, pero no nos describe la iconografía, porque esa ya la tenemos, ya la entendemos, ya la conocemos, y eso pasa mucho en las vasijas. No coincide lo que dicen los glifos, no importa, se conoce, se entiende perfectamente lo que está narrando el mito, que si el conejo se enagualizó, pero nosotros no nos entendemos porque no nos ayuda en la epigrafía, y eso pasa en Quiriguá. Tenemos esta narrativa iconográfica, pero no la tenemos escrita aquí. Aquí nada más nos habla de todos los rituales, las guerras, los problemas políticos que tuvo el gobernante, en las fechas en que fue a conquistar a tal, cuando realizó un rito de quien se cortó para sangrarse y verter la sangre sobre la tierra. Pero esto como que nadie necesitaba que se le explicara. Nosotros sí, pero ellos no. Pero sí, hay vasijas que reproducen esto y esta deidad. Claro, te preguntaba esto porque estábamos trabajando una deidad que es Bashaknen, que prácticamente no está relatada más que en mitos actuales, ¿no? Y viene de quién sabe cuándo. Por eso te dan la pregunta. Y lo otro que me llama la atención es esta cuestión de esta penetración, que bueno que pusiste la imagen. Y lo que me llama la atención es, por un lado, la representación frontal, que es poco usual, y el hecho de que, por lo general, yo tenía entendido que la representación al penetrar tienes dioses descendentes, y este no tiene la posición descendente. No sé si pueda ser un común que tengas las dos opciones y estas deidades descendentes son solo celestes. No, es que tienes las dos. Mira, aquí finalmente lo que pasa, América, es que en este monumento en particular, como es el que les planteo, que está mirando hacia el cielo, ni siquiera podemos saber cuál es el arriba y cuál es el abajo. De hecho, la inscripción aquí está de cabeza. Es decir, el escriba tendría que leerla parado aquí o parado encima, no sé, y luego irse dando la vuelta y haciendo esto, mirando hacia los cuatro rumos. Muy extraña la lectura, da toda la vuelta, entonces ni siquiera te puedo decir si el personaje está arriba o abajo, si está arriba o abajo. Si esto que estábamos viendo con el doctor Angulo y lo que estaba haciendo Francisco, que estuvimos trabajando, podemos trabajar algo así desde la perspectiva con una pieza tan compleja, ¿no? Y ver cómo se mueve, cómo y hay muchas imágenes de veras lindas. Lástima que no se ve, y por eso hacía con toda la razón la crítica a Pacho. Es que en serio, es una lástima. Está muy bien las imágenes, hay imágenes bien hermosas. Pero lo vamos a ver en el artículo, así que ahí se ve muy bien. Todo eso que tienes en amarillo es muy interesante. Esa forma que tienes sugiere una cueva artificial. Y además, es la cueva de entrada a una cueva. Sí, y puede ser la mitad de la manopla que carga. Sí, porque además ese tema, mira, yo lo trabajé en una articulín que va a salir ya en unas memorias de Guerrero, unas tapias, mejor etapa. Es igual. Y los botes también en la zona, en el área asociado al Valle de la Yusta, de la princesa. Entonces, esa forma
Sugiere bastante, incluso en los grifos zapotecos, que ya afortunadamente ya hay gente que se está ocupando de la grífica de manera sistemática en la zapoteca. Pues sí, ha propuesto que es el grifo de Altepetl, porque Altepetl en náhuatl es cerro y agua, pero es el cerro como un recurso y el agua asociada a la cueva. Y la entrada de las cuevas siempre estaba por el cerro. No está así de geométrica, porque tal vez yo pienso que esto es un grifo de la cueva asociada al templo hecho a mano por el hombre, como que es un Altepetl, el grifo del Altepetl artificial, es cultural, no es tanto el cerro y el agua así como una cuestión natural, sino más bien como una cuestión, una metáfora que se reproducen los hombres de manera cultural, que refiere al cerro, al gran cerro, ese cerro que está asociado desde la manopla, desde el arma, como queramos ver, la forma, sobre todo nada más con la forma. Sí, y a lo mejor quizás están jugando con ambas cosas, ya ahorita terminamos. Como no sabemos dónde está el arriba y el abajo, porque es un hockey, no sabemos cuál es el arriba y el abajo, igual están jugando con las dos cosas, o puede ser la entrada a la cueva, si tú lo inviertes, pues en realidad es la montaña, entonces es las dos cosas, es el infra y el supramundo muy raro. Y la cueva tiene una gran ventaja en la naturaleza, que nada más tiene una forma, bueno, pero puede haber también cuevas, tiene razón, puede haber cuevas que estén en la montaña. En la mitad de la montaña que no sabemos que partan de la base de la tierra. Entonces tampoco es un referente para orientarse, pues, desde el punto de vista de los rumbos del universo. Sí, exacto. Y creo que esa es la intención. Finalmente lo que pienso yo que está haciendo el escriba es volvernos locos a propósito y jugar un poco con estas. Es decir, que no sea estático, sino que en realidad tú gires alrededor del monumento y lo vayas leyendo. Claro, tiene un orden la lectura, aquí empieza, pero aquí está de cabeza el grifo, yo lo tendría que leer desde aquí, y leer así, y luego irme dando la vuelta, porque cuando termina siendo la frente, entonces eso es muy importante. Pero no lo sé por qué. Pero entonces Dios estaría debajo de la montaña al mismo tiempo que adentro, debajo, adentro y no necesariamente arriba. Y entonces me tiras toda mi teoría. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Te has puesto a estudiar cómo se forman ahorita las tormentas aquí? La parte de cómo se viene el descenso del agua de manera natural. Sí, y cuál es el movimiento, o sea, a partir de todas las fotos que me envió José Krasborn y de algunos otros trabajos que ya habíamos hecho y de textos que ya están publicados también por arqueólogos, lo que hicimos fue tratar de reproducir el movimiento del viento. Les digo nada más que desafortunadamente aquí en mi mapa, por alguna extraña razón, no puedo reproducir esos efectos especiales que yo les había puesto. En los mapas que tiene ahorita América para publicación, estoy segura de que ahí sí viene representado, porque es importante para ver desde dónde entran los vientos, que es una constante. Yo tengo aquí un juego en el que voy marcando cómo entran y salen, dónde está la parte más fuerte del impacto cuando da la vuelta. Es una herradura, un dedo le llaman a esta parte. Aquí nace el río Motagua, justo donde termina la montaña, justo donde termina Sierra de las Minas, Sierra del Espíritu Santo, Sierra del Verano, donde se juntan, donde confluyen, es decir, donde se proyecta de manera más fuerte el río Motagua, ahí está construida Quiliguá. Y este río ya está desviado, antes teníamos, este es el Motagua, pero teníamos el río Quiliguá pasando exactamente a un ladito de la ciudad, y de hecho se ha encontrado, hay evidencia arqueológica que nos habla de que Quiliguá era un muelle. Era un puerto, tiene un muelle, hay evidencia allí de un muelle. Robert Scherer encontró evidencia y habría sido utilizado como un puerto muy importante en esa región. Y sabes también que vale la pena que lo mencionaste, que Motagua, Montes Río, tiene yacimientos del jade más puro. La jadeíta solo viene de allí. Es la famosa jadeíta del Puente de Manzana, que no solamente se utilizó en la zona maya, sino que se han encontrado objetos de ese tipo de jadeíta en todos los planetas. Y son objetos extremadamente suntuarios. Sí, y solo entonces habría que ver esa relación de todo este rollo, mitos, todo el análisis iconográfico y epigráfico, y su relación con estos yacimientos tan importantes
De Cadereyta, que fueron exportados de casa. Sí, muchas gracias. Es que chocan ahí las plantas. Esta es un recurso súper importante, único el jade de Motagua. Sí, creo que solo hay aquí y en Japón y en Myanmar. ¿Tico qué dijiste? ¿Tico qué? Manzana. Tipo verde manzana. Jade, verde manzana, porque tiene un color. La manzana es verde de Washington. Más bien de Otra cosa que te iba yo a comentar, volviendo a la representación frontal, también parece que está bailando. O sea, lo estamos viendo de frente. El que levanta la pierna. Tiene su La pierna pierna en doblada. pleno baile, ¿no? Entonces también está bailando. Y vuelve a hacer esto que comentaba con el doctor Angulo. Sí. Y ya tengo dos más. Sí. ¿Dónde más Yopat? O sea, al ser no una deidad tan común y ser local, pero de todas maneras debería haber más evidencia que a lo mejor no se ha estado viendo, no se ha encontrado y lo estamos denominando a lo mejor con estas siglas de Thomson, de A, B, K. ¿Cuál es? Sí, por eso ya lo llamamos Yopat, pues ya lo podemos leer así como Yopat. Y como Chan Yopat, nada más aquí igual. Pero como Kawil Yopat, es una combinación del trueno y de Yopat. Lo tenemos, como Yopat Balam, lo tenemos, está en Naranjo, lo encontramos en Yaxchilán y lo encontramos en Palenque. Y en estos casos, que bueno que lo mencionan, siempre hay manejo de agua, siempre tenemos esta relación directa con el manejo de agua que además viene desde los olmecas. O sea, el hecho de que la venta esté en la venta implica que como tú dices, está puesto ahí a propósito para que se inunde, para que haya agua, para que haya todo este manejo que a veces nos olvidamos que es ritual, como tú misma mencionaste. O sea, pensamos ay, qué problema, se está inundando, cuando en realidad hay, y esto lo mencionábamos hace un momento con Blanca, ¿no? Esta idea totalmente pensada del manejo ritual, y yo creo que aquí la explicación es más que... No, y la ciudad se llama el lugar del Pozo Negro, así se llama aquí igual. El lugar del agua negra, del charco negro, del pozo negro. Y tal vez lo que haga más falta estudios sobre este manejo ritual, que está perfecto la arquitectura, cuántos edificios hay, cuál es la orientación, con qué estrellas está orientada, con qué constelación, pero además tenemos un manejo exprofeso del agua, que yo creo que aquí nunca se me había ocurrido así tan claro, ¿no? Porque de repente es todo tan claro, tan evidente. Al menos en este caso a mí me resulta claro, me ayuda mucho el nombre de la ciudad. Me ayuda que así se llame. Las fotos que les mostré de la frecuencia con que se inunda, y se inunda con lobo, espantoso. Porque luego uno piensa, una inundación es agua transparente, no se acuerdan de las imágenes del tsunami. Hace 2 años, negra. Cuando viene ya la muerte arrastrándose, bajando, desprendiéndose de las montañas, el agua es negra. ¿Y en qué lengua lo están leyendo? En el cholano clásico. ¿Son? El cholano clásico, que bueno, no es el cholano de ahora, ya está muerta, esta lengua se descubrió hace algunos años que en realidad las inscripciones mayas no están en maya, yucateco, como se pensaba, sino en una especie de proto-cholano, en este caso oriental, cholano oriental, sí. Sí, porque los mayas, yucatecos. Chicopana, ¿crees que se llama chol? Sí. ¿Crees que se llama chol? Chicopana. No el chol de ahora, sino el proto-cholano clásico. Bueno, sigue la misma conformación sintáctica. Que parece que era la lengua franca de clase. El latín, digamos. Lengua franca. Sí, porque lengua franca. Bueno, pues muchas gracias.